Cordial saludo, mi nombre es Julia Alexandra Angulo, soy estudiante del programa de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Para el desarrollo de esta reflexión, de esta final reflexión, he plasmado lo que voy a decir en un documento el cual voy a leer o a redactar eh, para poder tener un mejor desenvolvimiento. Bueno, durante el proceso de aprendizaje en la asignatura o el curso de la didáctica tuve un acercamiento más claro referente a la labor docente, ya que a través de las actividades realizadas me permitieron conocer, indagar, observar de una manera más profunda la labor docente con diferencia a los semestres pasados en la carrera. Desde esta perspectiva de la didáctica, eh, se asume la didáctica como una ciencia cuyo objeto de estudio es el proceso enseñanza-aprendizaje y el ambiente de aprendizaje que dinamiza la conexión entre el docente o maestro, los alumnos o estudiantes y los contenidos, constituyéndose así el acto didáctico. El aprendizaje se reconoce como un proceso individual que fortalece en los ambientes sociales donde coexisten mayores estímulos y se ejercitan los sentidos para que sean apropiados por los estudiantes. Se pudiera decir referente a los saberes disciplinares de la formación docente que durante el proceso de formación es necesario que el docente, conozca sobre la materia, o sea, tenga un conocimiento del área que va a enseñar, como también se hace fundamental que se adquiera un conocimiento pedagógico, que es lo referente a cómo enseñar. Se pudiera abarcar aquí todo el conocimiento teórico necesario para que el docente en formación tenga unas bases para enfrentarse al otro saber que se adquiere durante la práctica. Se espera que estos saberes que el docente interioriza durante su formación sean suficientes, pero yo me atrevería a decir, usando mi criterio propio, que son simplemente bases que cuando ya el docente esté ejerciendo su profesión va a tener que ajustar a las necesidades que se le presenten, y pueden ser necesidades que no precisamente o necesariamente las haya presenciado directamente en el campo de práctica. En el artículo, abro comilla, conocimiento escolar y conocimiento, abro comilla, disciplinar, cierro comilla, perdón, del docente profesor, dos puntos, algunas reflexiones sobre la participación del profesor en la construcción y enseñanza del contenido asociado a las disciplinas escolares, cierro comillas, según Ortega, abro comilla, plasma. En consecuencia, pensamos en la identificación, organización, emergencia y distinción del saber disciplinar propio del profesor, el cual también otorga identidad a su conocimiento profesional. Más allá de su participación y del tipo de relación que pueda mantener con saberes disciplinares foráneos e incluso con las mismas disciplinas escolares. En este sentido entendemos que gran parte de los saberes escolares con que el profesor educa y forma individuos son el resultado de un proceso de producción histórico-cultural con el cual el profesor ha devenido sujeto productor y enseñante del contenido asociado a las disciplinas escolares. Cierro comillas. La realidad es que todas las profesiones e incluso la docencia se ve invadida se ve influenciada por el aprendizaje disciplinar, ya que me atrevería a decir que es la base que se utiliza primero para transmitir un conocimiento. El rol importante aquí del docente es la manera en cómo éste logra transmitir esos conocimientos adquiridos, y entonces entra el saber práctico, que es lo que le permitirá que el docente, desde su propia filosofía o reflexión, transforme, le permitirá transformar dichos aprendizajes y este pueda llegar al estudiantado. Pero, aparte de ello, el docente debe tener el conocimiento y crear estrategias que le permitan en la diversidad de los estudiantes que estos adquieran el conocimiento y luego tengan su propia reflexión del mismo. El conocimiento profesional del docente, de acuerdo a la lectura
del artículo, abro comillas, la transposición didáctica como estatus epistemológico fundante de los saberes académicos del profesor, cierro comillas, se puede afirmar que el conocimiento profesional docente debe abarcar los saberes académicos, los saberes basados en la experiencia, las rutinas y guiones y las teorías implícitas. En el texto se menciona que estos conocimientos se presentan en el pensamiento del docente y que todos estos se adquieren en diferentes etapas del proceso docente. Por ende, se llega a la conclusión de que estos están presentes en el subconsciente del profesor, de los profesores, y se manifiestan en distintos tipos de situaciones profesionales o preprofesionales. El saber disciplinar permite que el docente vuelva a lo aprendido a la hora de ejercer su profesión. Ese saber se puede aplicar en diversas situaciones que se le presenten al docente. Lo importante aquí es ver cómo ese aprendizaje adquirido a través de la teoría y la práctica vuelve a tomar vida y se aplica. Ahí vemos que se cumple con las expectativas de formación. Se tiene el conocimiento y se sabe cuándo y cómo aplicarlo. El docente durante la práctica se ve en la libertad de reflexionar o crear su propio método o métodos y a través de la experiencia visualizar, planear, conocer y predisponerse a lo que será su ámbito laboral. Y todo ello es necesario porque forma parte de la labor docente. Si se busca preparar docentes competentes, pues se hace necesario que en su proceso de formación se enfrenten al campo de práctica para ampliar y conocer su panorama o el panorama. Es muy interesante ver cómo a través del proceso de observación de otros docentes, ver cómo el proceso de observación de otros docentes influyen en nuestra formación personal. Personalmente compararía ese saber práctico del docente como una teoría, porque digamos se evaluó, funcionó y lo comparto. Ese saber práctico me sirve a mí como docente en formación a manera de guía, la cual puedo utilizar y con el paso de los años modificar, porque eso es normal y fundamental, el cambio. Para cerrar, debo resaltar que las actividades en las que se requerían observar una clase, aparte de gustarme, porque uno se motiva al ver que más adelante va a ser uno el que va a estar de pronto en esa posición de maestro observado, también nos da algunas herramientas o nos dio algunas herramientas que podremos aplicar en el desarrollo de nuestro rol como docentes. Personalmente fue la actividad que más me marcó durante este proceso, porque fue como un preacercamiento, por no decir acercamiento, a la práctica. En ese orden de ideas, la observación participante se convierte en una estrategia de reconocimiento de contextos, procesos sociales y culturales que estructuran el quehacer docente, desde la reflexión crítica de la práctica pedagógica y educativa en escenarios naturales. Muchas gracias.